Saludos cordiales. A continuación presentaré el proyecto que desarrollé a lo largo de este semestre, que tiene el nombre de Sistema de Inteligencia Empresarial, o también conocido como CIE. Bueno, voy a presentar un poco el contexto del proyecto, que básicamente resuelve la necesidad de las empresas de tomar decisiones más informadas y estratégicas, ya que sabemos que las empresas pueden llegar a tener mucha cantidad de datos, pero a veces no llegan a encontrar los datos valiosos que en realidad necesitan y relevantes que pueden servir para cualquier necesidad de la empresa. Entonces, es lo que con este sistema yo plantearía, resolver eso. Saber que las empresas cuentan con muchos datos y organizarlos va a ser complicado. Entonces, este sistema organizará esos datos y entregará la información valiosa, obviamente cumpliendo con requerimientos de acuerdo a lo que cada empresa necesite. Por ejemplo, eh, eh, aquí, como menciono, la necesidad de las empresas de obtener información valiosa sobre sus procesos empresariales y clientes para tomar decisiones más informadas y estratégicas. En lugar de depender de intuiciones como antes hacía, no solo dependíamos de, bueno, a alguien se le ocurrió la idea y decir, bueno, vamos a ver si funciona o no. Ahora no es así. Ahora todo se basa en datos y sabemos si algo va a funcionar o no, simplemente con un análisis antes de todo esto. Bueno, una de las principales ventajas de este sistema es que permite a los usuarios acceder a múltiples fuentes de datos, integrándolas en una sola. También será capaz de integrarse con otros sistemas empresariales para ofrecer una visión más completa de la organización. También y el sistema ofrecerá herramientas avanzadas de análisis de datos, incluyendo estadísticas descriptivas y modelos predictivos. Estas herramientas permitirán a los usuarios descubrir patrones y tendencias ocultas en los datos y predecir el comportamiento futuro del negocio. Por ejemplo, los usuarios podrán analizar los datos de ventas para identificar productos o servicios que están generando más ingresos o identificar patrones de consumo que permiten ajustar los precios y mejorar la rentabilidad. El sistema también contará con herramientas de visualización de datos que sean interactivas para que las personas puedan acceder a los datos de una manera más fácil y que puedan entender los datos. También los usuarios podrán crear sus gráficos. Bueno, para finalizar, quisiera mencionar que este sistema cumplirá con todas las normativas y regulaciones pertinentes en cuanto a la privacidad y protección de datos. Los usuarios deberán ser autenticados y autorizados para acceder a los datos, y los datos se almacenarán de manera segura y encriptada para proteger su confidencialidad. Bueno, como un resumen rápido, este sistema empresarial, de inteligencia empresarial, ofrecerá una solución completa para analizar los datos empresariales y tomar decisiones más informadas y estratégicas. Los usuarios podrán acceder a múltiples fuentes de datos, como mencioné antes, utilizar herramientas avanzadas de análisis y generar informes personalizados y visualizaciones interactivas para explorar los datos de manera más efectiva. Y es así como que lo que se puede resumir de la idea que tengo. Y un sistema que permita incluir todos los de los dos datos, y empezando desde seguridad, siguiendo con el análisis de distintas fuentes, con la integración de los datos, con la visualización. Y eso sería un resumen incompleto. A continuación presentaré algunos requerimientos funcionales que identifiqué. El primero, la integración con múltiples fuentes de datos. Implica que este sistema va a poder integrarse con diversas fuentes de datos, tales como bases de datos, hojas de cálculo, sistemas de redes sociales, entre otros, lo que ahorita es importante. También tengo un análisis predictivo. Este es otro requerimiento funcional que identifiqué. Implica que el sistema debe ser capaz de realizar análisis predictivos a partir de los datos históricos y ciertas tendencias identificadas. Posteriormente tenemos la automatización de informes, que siento que es muy importante, ya que implica que el sistema debe ser capaz de generar automáticamente informes personalizados, según las necesidades de cada usuario, obviamente. Siguiendo, y creo que es un tema muy importante que debemos tomar en cuenta, es la seguridad de los datos, que implica que el sistema de inteligencia debe garantizar que la seguridad de los datos deben ser íntegros siempre. Vamos con las visualizaciones interactivas, que este requerimiento implica que el sistema debe permitir a los usuarios interactuar con los datos a través de gráficas, mapas, etcétera. Continuando con la siguiente requerimiento, generación de alertas y notificaciones. El sistema deberá ser capaz de de generar alertas y notificaciones cuando se identifiquen patrones o tendencias que pueden requerir la atención necesaria.
Es muy importante también este requerimiento. Vamos con el análisis de datos en tiempo real. Esto también es algo que actualmente se utiliza muchísimo, la capacidad de análisis en tiempo real para tomar decisiones rápidas y oportunas. Tengo integración con herramientas de inteligencia artificial, que es un tema importantísimo. Igual actualmente se necesita esta integración. Todo ahora la inteligencia artificial ha invadido el mundo, entonces este sistema deberá poder integrarse con herramientas de inteligencia artificial como algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales para mejorar la precisión y la eficiencia de análisis de datos. Y por último, he propuesto integración con herramientas de colaboración empresarial. Esto también es muy importante que se integre con herramientas que se utilizan en las empresas, básicamente, como son Slack, Microsoft Teams, y se permitirá a los usuarios compartir información y colaborar en tiempo real. Esto tendrá beneficios como mejorar la comunicación. A continuación, presentaré rápidamente la estructura de desglose del trabajo, que nos ayudará para calcular todo lo que tiene que ver con la estimación y el esfuerzo. Aquí he dividido un poco todo esto y aquí tengo tres ramas principales. Vamos a hacerlo de rápido. El análisis y el diseño del sistema, que es muy importante. Primero tener una idea clara de cómo está el sistema, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a diseñar. Posteriormente, y la más complicada y la más grande, el desarrollo y la implementación del sistema de inteligencia. Aquí es donde se cumplirán cada requerimiento que se propuso arriba, donde se identificaron obviamente ciertas tareas para cada uno. Y aquí, cuando tengamos desarrollado esto, ya estará la gran parte del proyecto. Pero no todo, porque finalmente tenemos las pruebas y validaciones del sistema de inteligencia empresarial, donde estarán todas las pruebas, las obligaciones respectivas, etcétera. Este es más o menos el desglose que he hecho. Obviamente cada una tiene muchas actividades, muchas tareas identificadas y con esto también me sirvió para calcular la estimación de esfuerzo, que es lo que ahorita viene. Y bueno, aquí como yo calculé la estimación del proyecto, pues utilicé como dos, para ser más exactos, que es un modelo ampliamente utilizado para la estimación de proyectos de desarrollo de software, que se basa en el tamaño del software, la complejidad del proyecto y otros factores relevantes. Este enfoque tradicional proporciona una estructura y metodología sólida para la estimación, permite una planificación más detallada y una gestión efectiva de los recursos. Eh, yo elegí esto porque debido a su amplia adopción en la industria y su enfoque estructurado para la estimación de proyectos de software. Este modelo proporciona una estimación más detallada y precisa al considerar múltiples factores que afectan el esfuerzo y la duración del proyecto. Con este enfoque se espera obtener estimaciones más confiables y realistas para el proyecto, lo que permitirá una planificación y gestión efectiva, minimizando los riesgos y maximizando las posibilidades de éxito, que es lo que siempre se buscará para el proyecto. Bueno, para el desarrollo. Empecemos con el desarrollo de la estimación. Bueno, aquí presento mis requerimientos funcionales, como se observa. De ahí tengo una tabla para clasificar los requerimientos según categoría y calificación. Y a continuación, clasifiqué cada funcionalidad en una de las categorías especificadas de arriba. Las categorías son entrada externa, salida externa, consulta externa y archivo lógico interno. Cada una de estas se tiene cuando se considere que puede ser baja, puede ser media y puede ser alta. Aquí se analizará. Si yo escojo baja, tendré que buscar la tabla, digamos, cojo baja, entrada externa y sé que va a ser 3. Entonces así podré ir calculando los puntos de función. Y como les dije, clasificaré cada funcionalidad en una de las categorías especificadas. Entonces, en entrada externa tendré la integración con múltiples fuentes de datos y le di una complejidad media. En salida externa, en cambio, tengo automatización de informes con complejidad media, visualización de interactivas con complejidad media, generación de alertas y notificaciones con complejidad baja. Posteriormente, en la otra categoría de consulta externa, tengo análisis predictivo, que es una complejidad alta, análisis de datos en tiempo real, también considero que es una complejidad alta, la integración con herramientas de inteligencia artificial, una complejidad alta también, y por último, la integración con herramientas de colaboración empresarial, le he puesto una colaboración media. Y por último, la última categoría, archivo lógico interno. La seguridad de datos, que obviamente es una complejidad alta. Eh, es así como logro calcular los puntos de función sin ajustar. En base a esta tabla que ven aquí, como les presenté, acá abajo, sabiendo la complejidad que yo le puse, ahora calculo los puntos. Pero aquí, antes que nada, he definido dos partes, lo que va a ser el backend y el frontend.
En el caso del backend, he considerado la integración con múltiples fuentes de datos con 4 de puntos de función sin ajustar, la seguridad de los datos con 15 puntos de función sin ajustar, la integración con herramientas de inteligencia artificial con 6 puntos de función sin ajustar, la integración con herramientas de colaboración empresarial con 4 puntos de función sin ajustar. Las anteriores mencionadas para el backend. Ahora vamos con el frontend. Para el frontend he considerado análisis predictivo con 6 puntos de función sin ajustar, automatización de informes con 5 puntos de función sin ajustar, visualizaciones interactivas con 5 puntos de funciones sin ajustar, generación de alertas de notificaciones con 4 y por último análisis de datos en tiempo real con 6. Posteriormente, lo que paso es a la conversión de los puntos de función sin ajustar a slog por requerimiento. Slog, más conocido como líneas de código. Entonces, tengo una fórmula para el slog, que esos son los puntos de función sin ajustar por un coeficiente de conversión. Y aquí he investigado, y para backend siempre se ha considerado un 50 este coeficiente de conversión. Y bueno, no siempre, generalmente. Y para lo que es el frontend, se ha considerado un 40 de slog sobre puntos de función sin ajustar. Entonces, lo que he hecho es proceder al cálculo del backend, digamos. Como la fórmula nos dice, los puntos de función sin ajustar por el coeficiente. En backend define el coeficiente 50. Entonces así realizo todos los cálculos, como se ve aquí, para integración, para seguridad y así. Y nos da que el slog del backend es 1450. Ese es el slog del backend. Ahora para el frontend es lo mismo, solo que el coeficiente para el frontend es de 40, ya no de 50. Entonces todas las funcionalidades que las clasifique como frontend se multiplican por el coeficiente. O sea, sus puntos de ajustar se multiplican por el coeficiente del frontend, que en este caso es 40. Y si al final puedo calcular el slog del frontend, que sale 1040. Entonces tendré un slog total, obviamente, que es la suma de los dos, y el slog total me sale de 2490. Posteriormente, Cocomo 2 nos muestra una lista de características que afectan la complejidad del proyecto. Pues dentro de estas características he puesto los rangos y yo voy a justificar qué valor escogí y en qué característica. Por ejemplo, en PREC, que es precisión requerida, el valor asignado que yo le he puesto es un valor alto y la escala del valor asignado es un 2.48, debido a que la necesidad de extraer información valiosa y relevante de grandes cantidades de datos empresariales implica una búsqueda de alta precisión en los resultados del sistema de inteligencia empresarial. Continuando con Team, experiencia del equipo, yo he puesto un valor nominal, debido a que la experiencia del equipo de desarrollo es un factor clave en que influye en la complejidad del proyecto del software de inteligencia empresarial. Un equipo con experiencia siempre nos ayudará más, será más eficiente, porque la experiencia del equipo también influye en la eficiencia y efectividad del desarrollo. En Flex, que significa flexibilidad en los requisitos, yo he puesto un valor alto que representa 2.03. La ansiedad de tomar decisiones más informadas y estratégicas implica que el sistema de inteligencia empresarial debe ser altamente flexible para adaptarse a los cambios constantes en los requisitos y contextos empresariales. Es muy importante esto del flex dentro de este proyecto. En el caso de RUSE, reutilización de software, le he puesto un valor nominal. Y bueno, aquí, porque la reutilización implica obviamente aprovechar componentes o módulos de software existentes que cumplen con ciertas funcionalidades requeridas por nuestro sistema. En PMAT he puesto un valor nominal que equivale a 4.68 o madurez del proceso. Se refiere a la existencia y aplicación de prácticas, estándares y metodologías eficientes y estructuradas en el ciclo de vida del software. Tenemos el valor res, que le he puesto un valor nominal que equivale a 4.24. Esto se refiere a la capacidad de resolver los riesgos de manera efectiva y esto va a ser importante en el desarrollo del sistema, ya que ayuda a mitigar posibles obstáculos y problemas que pueden surgir. Finalmente, dentro de esta tabla que yo he propuesto, tengo el PREX, que le he puesto un valor bajo y equivale a 1.22. Se le asigna un valor bajo a PREX debido a la falta de información específica sobre la experiencia personal del equipo de desarrollo en proyectos similares a este. Luego de definir la tabla de arriba y los valores que utilizaré, estos valores se utilizan para calcular la estimación del esfuerzo utilizando el modelo COCOMO 2.
Aquí presentamos nuestra primera fórmula del modelo COCOMO 2. Sabemos que B va a ser una constante que se maneja para el COCOMO 2 de 0,91. Entonces, en base a los valores que yo seleccioné arriba, estos aquí, el 2,48, el 2,03, todos esos valores, voy a calcular E. Esta E posteriormente nos va a servir para calcular y seguir con nuestros cálculos. Más adelante lo veremos. A continuación voy a calcular M, que va a ser igual a Prex por Rus, que justamente igual os expliqué arriba qué valores toma cada uno. Entonces por eso encuentro este valor. Finalmente tengo otra constante más, que esta constante ya me va a servir para calcular en sí ya el PM o la estimación que se mide en personas mes. Y esta constante es de 2,94. Y la fórmula dice la constante por el psi del slug y por los valores que calculamos arriba. Y finalmente, lo que nos da es una estimación de 9,58 personas mes. Ahora, continuando, siguiendo con la duración del proyecto, se calcula dividiendo el PM total entre la productividad del equipo de desarrollo. Supongamos que la productividad del equipo de desarrollo es una PM por mes. Entonces, la división es simple, obviamente. Me saldrían los 9,58281 para un mes. Entonces, deduciría que el proyecto se haría aproximadamente en un mes si los programadores llegan a cumplir un módulo por mes, como es lo esperado, se diría. Y siguiendo con el costo del proyecto, se calcula multiplicando el PM total por el costo promedio por persona. Y aquí lo que hice es suponer que el costo promedio por persona es de 1.200. Es lo que hice, 1.200. Supuse que es el costo de persona por mes. Y entonces nuestro cálculo simplemente es multiplicarlos, el PM total que ya tenía por 1.200 por mes. Entonces ahí igual podemos deducir que con la fórmula aplicada, el valor aproximado del proyecto estará entre unos $11.500 aproximadamente. Eso es lo que calculamos acá. Para recordarlo y un breve resumen, la estimación del esfuerzo calculada con COCOMO 2 fue de 9,58281 personas mes. La duración del proyecto estimada es de 9 meses y medio aproximadamente y su costo aproximado es de $11.500. Es así como deducimos esto. Continuando, vamos ahora con el ban y el TIR. Primero, he propuesto algunos costos que puede tener mi proyecto, que me parece bueno explicarlos. Yo los he dividido por categorías. Por ejemplo, tengo la categoría de desarrollo. Dentro de esta tengo licencias de software, contratación de desarrolladores y personal técnico, infraestructura de desarrollo y capacitación y formación. Y he puesto los costos para cada una y un detalle que es muy importante. Digamos, estas de software de desarrollo son pago único. Ahí tengo las de operación. Dentro de esto tengo infraestructura de hardware y software, licencias y soporte técnico, personal de operaciones y administración, y esas serían dentro de operación, y les he puesto un pago anual. Mantenimiento, igual he considerado un pago anual. Transición, he considerado ya un pago único. Otros costos, como pueden ser capacitaciones, licencias adicionales, infraestructura adicional, he considerado también como un pago único. Entonces, así es como me da un total de mis costos de $286.500. Bueno, y aquí está el análisis de mis costos, que tengo licencias de software, contratación dentro de desarrollo, contratación de desarrolladores, infraestructura, capacitaciones y formaciones que siempre son esenciales. Tengo la parte de operación, donde está la infraestructura, las licencias y soporte técnico, el personal de operaciones y administración. El mantenimiento es un costo destinado al mantenimiento, que incluye la corrección de errores, actualizaciones y mejoras funcionales. La transición, el costo eh, como mencioné, es un costo alto dentro de este y incluye actividades de capacitaciones y gestión del cambio. Y finalmente los otros costos que mencioné, que son las licencias de software, la infraestructura adicional, la capacitación adicional que se necesite, etcétera. Ahora sí, se ha planteado una tasa de interés del 12,5%. Creo que esta parte mejor sería explicarla dentro del Excel que he calculado. Está aquí, obviamente aquí tengo la tabla que les comenté de mis costos. Y aquí menciono la tasa de interés del 12,5% y
Y así es como armo mi primera tabla, con mis años, que propuse los 5 primeros años. Entonces, vamos a ver cómo queda esto del BAN y el TIR para ver si nuestro proyecto es rentable. Se consideraron estos flujos iniciales propuestos y, y la inversión inicial, ¿de dónde la saco? Inversión inicial serían mis pagos únicos. Consideran una inversión inicial. Obviamente lo estoy poniendo en negativo justo por eso, porque es un pago que yo estoy haciendo. Pero como es único, lo considero en mi año cero, mi inversión, se podría decir. Em, Ahí tengo unos costos anuales que siempre, cada año debo cumplirlos, menos del primero, obviamente, el cero, porque el cero no tiene nada que ver, porque ahí se pone la inversión. Entonces, miren, aquí tengo estos costos anuales que obviamente van a influir para calcular mis flujos. Entonces, lo que hago es calcular unos flujos después de mis costos. Me parece muy importante mencionar eso, porque los flujos del inicio no van a ser los mismos después de los costos. Entonces, calculo ya mis flujos después de costos. Y ya ahí sí puedo aplicar la fórmula que siempre se ha aplicado para calcular esto, que es la del BPN, valor presente neto. Así es donde aplico la fórmula para cada uno. Y la fórmula nos dice que el flujo lo dividamos para la suma de 1 más el 12,50 y eso elevado a cada uno de estos años, como se puede observar. Acá también, listo, acá también está la misma fórmula, acá está la misma fórmula, acá está la misma fórmula, para todos estos. Y es así que calculamos nuestros flujos actualizados para nuestra tasa de interés del 12,50%, que es la que se planteó. Y en base a esto, aplicamos la fórmula del BAN. ¿Qué nos dice el BAN? La fórmula del BAN. Nos dice que es la suma de los flujos actualizados, considerando el flujo inicial, que es un valor negativo. Y nos da el valor de 68.391 dentro de este proyecto. Ahora, Excel tiene una ayuda que nos da una fórmula para calcular el BAN directamente con una fórmula de aquí. Esta fórmula se basa en sumar, en poner los datos que la fórmula te pide, obviamente, y vemos que sale exactamente lo mismo. Los dos valores, la fórmula del BAN calculada a mano, sumando estos datos, y la fórmula del Excel que te pide ahí calcular, que te hace seleccionar la tasa de interés, los flujos y sumar el flujo inicial, que es la inversión. Eso sería. Y las dos nos dan el mismo valor. Para el TIR, he utilizado directamente el apoyo del Excel, que es lo más fácil de hacer y lo más correcto, obviamente. Siempre ya una fórmula establecida va a ser mejor. Y lo que hace es seleccionar los flujos después de costos. Y en base a esos flujos te calcula el TIR, que en este caso nos da un TIR de 19,61%. ¿Y qué podemos deducir de esto? Bueno, ya aquí simplemente viendo que nuestro BAN es positivo, nuestro valor presente neto, que también se lo conoce, sabemos que el proyecto va a ser fiable, se puede aceptar tranquilamente, porque va a ser un proyecto que genera ganancias. Y también, adicionalmente, si calculamos el TIR, estamos confirmando esto, porque si nuestro TIR nos sale mayor a nuestra tasa de interés, como se observa, el proyecto debe ser aceptado. Es positivo y se acepta el proyecto. Es la conclusión que se da. Se acepta, se debe aceptar este proyecto. Bueno, ya presenté esta parte en el Excel, que se me hizo más fácil explicarlo. Y finalmente, como mencioné, el TIR es del 19,61%, es mayor que la tasa de interés. Esto indica que el proyecto tiene una rentabilidad superior a la tasa de descuento utilizada para calcular el BAN. En otras palabras, se espera que el proyecto genere un rendimiento porcentual mayor que la tasa de interés de referencia. Esto es considerado generalmente atractivo en términos de inversiones, cuando tenemos un TIR de 19,61%. Y lo que indica es que se puede esperar un retorno positivo y significativo sobre la inversión inicial realizada en el proyecto. Entonces, finalmente, lo que puedo concluir de mi proyecto es que es favorable desde el punto de vista financiero, ya que el TIR supera la tasa de interés de referencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el TIR y análisis financiero no son los únicos que forman parte de esta evaluación. Otros factores como los riesgos, los costos adicionales y los beneficios también deben ser considerados antes de tomar decisiones finales. Muchas gracias.